Ángel Delgado Silva, el presidente de Coordinadora Republicana y abogado político, está con nosotros. Ángel, muy buenas noches. ¿Es Muy buenas posible noches, hablar? Milagros. Muy agradecido primero por la entrevista y bueno, aquí ya no a responder las preguntas que tengas a bien formular. Muchas gracias. ¿Es posible hoy en día hablar de la aspiración de parte de un sector, de un porcentaje de la población? ¿Es posible y viable hablar sobre vacancia del presidente Pedro Castillo? A ver, es una buena pregunta y yo quiero en varios planos. En primer lugar, es válido como una aspiración democrática y popular, toda vez que si el gobierno ha sido ungido por el voto popular, debiera como contraparte el mismo pueblo, negando alianza que una vez te dio, quitártela y en consecuencia expulsar, excluir de la responsabilidad gubernamental a aquel personaje que no cumple con las expectativas populares. En consecuencia, cuando nosotros escuchamos en las manifestaciones y en la gente sencilla de nuestro pueblo decir que se vaya, abajo el gobierno, vacancia presidencial, estamos expresando sentimientos de rechazo, traducidos en una forma, digamos, genérica, sin la precisión conceptual que, digamos, de un punto de vista académico, esas expresiones significarían. Entonces, de ese punto de vista, sí, el sentimiento de vacancia o de o cambiar el gobierno responde a un indemocrático de la población consciente de que, así como lo eligieron, le pueden revocar el mandato. Correcto. Pero esa es la primera aproximación. Ahora, si tú me preguntas si la vacancia, entendida como institución comprendida en la Carta Fundamental, en la Constitución, es aplicable a este momento, ya mi respuesta como abogado tendría que ser distinta, en la medida que hay que matizar muchas cosas más. La vacancia es un mecanismo que se produce cuando la Constitución establece las condiciones. Ahí está el artículo correspondiente, el artículo 111, que señala pues las características, los momentos en los cuales se produce la vacancia. La vacancia produce por la muerte del presidente, obviamente, una enfermedad grave que lo inhabilita para desempeñar el cargo, tiene el mismo efecto que la muerte, no puede ya cumplir el mandato. Si el presidente se va del país sin permiso, también se produce la vacancia. Y por causales por las cuales ha sido procesado. En consecuencia, como verás, las razones son muy precisas, pero la incapacidad a la cual la gente alude es una que se conoce con el nombre de vacancia por ¿Incapacidad incompetencia moral, incapacidad moral, ¿no? Permanente todavía le pone. Pero la moral entonces es una condición que tiene que ponerse en los hechos para que pueda darse este curso. Entonces, del punto de vista material del contenido, la vacancia no sucede cuando a alguien se le ocurra, sino tiene que producirse algún hecho que tenga tal gravedad que lesione de modo irredento, de modo definitivo, la majestad del cargo que ostenta el personaje que está siendo el presidente de la República. Voy a poner un ejemplo, por ejemplo, mañana el presidente de la República, este o cualquier otro, sale de su casa pasado en tragos o con drogas, ¿no? Maneja su carro, se va a la carretera, se va a la Costa Verde y atropella a un par de personas y le causa lesiones o muerte alguna, ¿no? Ese presidente, de acuerdo a la Constitución, al artículo 117, no puede ser encausado más que por los delitos de traición a la patria, del cierre ilegal del Congreso de la República, de impedir las elecciones generales o entorpecer el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, de acuerdo al dictado constitucional, el presidente que ha hecho este acto realmente reprobable en todo el sentido de la palabra, tendría que ser recién procesado una vez culminado su mandato 4 o 5 años más adelante, ¿no? La pregunta que yo hago a los amigos que nos están escuchando y al sentido común es si un país puede soportar un presidente con esta característica. Como verás, el acto de manejar un carro borracho, drogado y atropellar a 2 personas no tiene nada que ver con la función gubernamental.
el presidente puede ser muy bueno, puede ser un gran presidente, pero en esos descuidos que a veces pasa, o llevando una vida doble, pues es una persona adicta a las drogas, a la borrachera, y de modo irresponsable saca su carro y produce estos accidentes, ¿no? Repito, de repente su gestión es muy buena, él ha estado logrando avances en materia económica, en materia social, ha logrado, no sé, pues restablecer los niveles de la economía que estaban antes, ha mejorado hospitalario, es un buen presidente, pero sin embargo comete este acto que yo estoy sancionando. La pregunta es si ese presidente, con esa imputación, con ese daño que ha manchado la imagen presidencial, puede seguir siendo presidente. Generalmente lo que sucede en este caso, si el hombre es un hombre correcto, una vez que se le pasa la mona, como se dice en términos criollos, él va a su renuncia. Dice, señor, estoy muy avergonzado, yo renuncio al cargo porque ya no me siento digno del mismo. Entonces presenta su renuncia y punto final. Pero ¿qué pasa si este tipo se parece a Lagarto Vizcarra y no quiere renunciar a pesar de que ha pasado esto? Y se aferra a lo que dice el texto constitucional. Entonces los peruanos no tendríamos ningún mecanismo para librarnos de un personaje que ha ofendido eh, la dignidad del cargo municipal y de paso ha ofendido a toda la nación porque el presidente nos perca. Entonces, para eso es que desde el siglo XIX, exactamente desde 1839, en la constitución de ese año, impulsada por el presidente Agustín Gamarra, se estableció esta causal que, por cierto, está señalada en muchas constituciones del continente y en otras partes del mundo. Es una cláusula que en Estados Unidos se conoce con el nombre de impeachment, es el famoso juicio político que se produce cuando no necesariamente se comete un delito, sino hay un acto que efectivamente la gente lo considera que es incompatible con la dignidad de ser presidente de la República. ¿Ya? Es un acto reprobable, no cualquiera, tiene que ser un acto muy grave que efectivamente haga que la gente diga aquí no, hasta aquí no más, tú no puedes ser presidente de la República, por más buen presidente que haya sido. ¿Te das cuenta? Un presidente que ha producido un accidente luego de emborracharse, no Sí, sé, claro. Milagro, tú estarás de acuerdo conmigo, no puede Sí, seguir siendo presidente. Entonces, evidentemente. si no se va, opera este Sí, mecanismo de la incapacidad moral permanente, ¿correcto? correcto. Pero Hecho para todo esa esto, es la primera parte, ¿no? Esa es la primera parte, el motivo, la razón. Pero hay otras razones más, pero tú me querías preguntar algo. sí, yo quería preguntarte, Ángel, eh, que me parece además muy útil para que todos conozcamos realmente cuáles son los argumentos. Cuando uno habla, uno puede suponer, uno puede extender hipótesis, pero uno tiene que escuchar para atender las causas verdaderas de una propuesta que podemos tener o podemos apoyar. Pero justo quiero hacerte una consulta. ¿Piensas tú que tiene, digamos, un efecto positivo el hecho que sea planteado como una razón de vacancia, el hecho que el presidente Castillo no, no se presentó a la contienda electoral con la fórmula completa de primer y segundo No, vicepresidente? no, eso no es una razón, eso no tiene nada que ver. Por supuesto que no. Además, eso pasa si el presidente tiene mire, la regla en materia electoral, si mal no recuerdo, dice que si la fórmula presidencial, el presidente tiene un impedimento, se produce la no inscripción de la fórmula. Pero si alguno de los dos vicepresidentes que lo acompañan tiene algún impedimento post que se identifica y se materializa, entonces el presidente concurre con una fórmula menguada en lugar de dos vicepresidentes con uno solo, ¿no? Eso es lo que pasó con Castillo. Él tenía en su fórmula, además de Dina Boluarte, justamente al doctor Cerrón, ¿no? A Vladimir Cerrón. Pero justamente por esa fecha salió una sentencia que lo condenaba, ¿no? En primera instancia, y eso era causal para no poder postular. Porque si bien es verdad que él está todavía en trámite apelando, se estableció mediante una ley poco antes de que si había una sentencia en contra, eso era impedimento para postular. Entonces, el Jurado Nacional de Elecciones borró
de la fórmula presidencial de Castillo el nombre de Vladimir Cerrón. Si no, Vladimir Cerrón hubiera sido el segundo vicepresidente de la República de no haber sucedido eso. Entonces, la respuesta es no frente a eso. Pero yo te quería decir otra cosa más. No solamente hay que Sí, tener un motivo, sino también hay que tener los votos. Y mira tú, el Tribunal Constitucional, a raíz de la vacancia que ocurrió con Fujimori cuando este se fue de viaje de modo inconsulto y renunció por fax, estableció que esta institución, para ser aplicada cabalmente, debía tener algunas reglas vinculadas al debido proceso. Entonces se estableció que debía haber un trámite donde se dé curso, se apertura el proceso, ¿no? Que se corría traslado y que se permitía además el derecho de defensa. El presidente o su abogado iban a la Cámara a hacer los descargos correspondientes y a ejercer el derecho de defensa. Y al momento de la votación se estableció un quórum muy calificado, 2/3 del número legal de los congresistas. 130, el número legal para poder vacar un presidente mínimo es de 87. Y 87, como comprenderás, es un número muy alto porque el Congreso está dividido en bancadas y hay bancadas oficialistas, semioficialistas y bancadas opositoras o semiopositoras. Entonces, para que se produzca un consenso que alcance los 87 votos, no solamente la oposición, no solamente los que no quieren al presidente en ese momento, sino tiene que haber la suma de otras personas que han venido apoyando al presidente y concuerdan en esta oportunidad que no puede seguir en el cargo. O sea, estar los 86 votos no es un tema sencillo, ¿eh? No es un tema fácil. Y esas son las dos garantías. Tiene que haber una razón de peso, que ya le expliqué, y tiene que haber una votación calificada de 87 votos, número legal del número de los parlamentarios, para que pueda proceder la vacancia. Si eso no se correcto. produce, no hay vacancia. Por eso yo digo que a aquellos que no hablo del sentimiento de la gente que habla de vacancia, porque yo creo que eso es una expresión de decirle, oye, corrige, porque si no te vamos a votar. Así como te votamos con B chica, te vamos a votar ahora con B grande. Y eso es parte de un circuito democrático que políticamente se explica. Pero si ya traduces eso al término, al mundo jurídico, ahí sí hay normas, procedimientos y criterios que tienen que ser respetados. Y en esto último yo te puedo decir que, pero yo no he escuchado, en ningún momento se ha hecho un planteamiento en serio de vacancia. Ha habido voces, hay algunas personas que opinan, en fin, yo sé, pero son más que planteamientos, son dichos como los que tú y yo para ahora, ¿no? Yo podría decir, bueno, la selección está jugando mal, hay que disolver, que se vaya a Gareca. Tú y yo decimos, ese es nuestro punto de vista, pero no hay una acción para que efectivamente Gareca, en el caso que no dé fuego, debe dejar el comando de la selección. No sé si me explico. Entonces, yo no Perfectamente. conozco un trámite en serio, formal, de vacancia, porque si no yo podría opinar sobre eso, si reúno o no las condiciones. Lo que hay son voces que con distinto calibre, intensidad y frecuencia hablan de vacancia. Efectivamente, hay una atmósfera de vacancia que el propio presidente ha dicho además que la están alentando los sectores de derecha vinculados al Así fujimorismo es. y que quieren impedir su mandato. O sea, que existe porque ya la otra parte, la parte gubernamental ha acusado este sentimiento de vacar al señor Castillo, pero no se ha oficializado, no hay ninguna petición, ninguna moción en curso, ningún documento que esté corriendo en ese sentido, para lo cual podríamos conversar si procede o no procede. No lo puedo hacer porque eso no existe, solamente hay dichos, pero que no configuran ningún proceso propiamente dicho desde el punto de vista formal. Y políticamente hablando, vamos a decir, muchos, y no sé si decir una gran mayoría de la población, se da cuenta que hay acciones que corregir. Tiene que tomar decisión, debe tener firmeza, pero sobre todo uno tiene que ser lógico, porque uno puede querer un ideal supremo, pero uno sabe que está en la tierra y tiene hay un contexto sobre el cual uno tiene que trabajar. La pregunta Sí. es, si no escucha, ¿es el momento, es propicio que el presidente eh, sea removido o no? Entendiendo lo de los Buena, votos y entendiendo las razones. buena, pero la verdad es que
las razones que tú has venido dando, escucha, que toma malas decisiones, que se equivoca, que no gobierna en última instancia, que es un mal gobernante, son razones importantes políticamente hablando, pero no son razones para provocancia. O sea, no configura nada de eso el tema de la incapacidad moral. Más aún, la incapacidad moral no tiene que ver con el, como que te he explicado en este ejemplo del presidente que maneja su carro, no tiene nada que hacer con el gobierno. Un ejemplo que alguna vez lo hemos conversado, del presidente Clinton, que es que es reconocido como uno de los grandes presidentes de Norteamérica. Sin embargo, él tuvo pues un problema, un affair en el Salón Oval, practicante suya, y ese acto que no tenía nada que hacer pues con la gestión presidencial, si era buena o mala, casi lo pone al borde de una vacancia, que allá se conoce con el nombre de impeachment. Al final los abogados explicaron y al final no tuvieron los votos para producir el impeachment, pero repito, no es el mal gobierno lo que se castiga con la vacancia por incapacidad moral. Eso hay que decir letras. Finalmente, el pueblo peruano eligió a ese presidente, bueno, y entonces tiene que asumir esa culpa, esa cruz que finalmente ellos, a través de las urnas, lo convirtieron en el primer mandatario de la República. Mira, en nuestro país no existe lo que hay en otros lugares, por ejemplo en Venezuela, que se llama el referéndum revocatorio. En otros países, por ejemplo, en Venezuela se intentó en un momento determinado juntar un número de firmas y una consulta popular para arreglar al presidente, ¿no? Correcto. En el caso de Chávez no prosperó, pero aquí no existe esa figura. Entonces, la verdad es que, salvo que el presidente cometa una locura de ese tipo que estamos hablando, el mal gobierno, los desaciertos, así esté llevando al país a una situación muy difícil, digamos, de acuerdo al estándar democrático, él debe mantener, él ha sido elegido por el voto popular. El voto popular es algo sagrado, solemne, que inviste a una autoridad. Y entonces, si la única forma de poder sacar sería a través de un mecanismo similar de revocatoria. Como mira tú, Milagros existe para los presidentes regionales, los consejeros regionales y los alcaldes y regidores municipales. Así es. Ahí hay una revocatoria que se hace una o dos veces, en un periodo de 4 años se hace creo una o dos veces, y acuérdate tú que casi se revoca a la señora Villarán, ¿te Así es, acuerdas? así es. Y se Así es. revocó a muchos regidores de Lima. Bueno, quizás con la experiencia que tenemos habría que hacer una reforma constitucional, podría ser que introduzca un referéndum revocatorio del presidente de la República, así como hay del presidente regional y del alcalde, un año o 2 años, entonces según la ley de revocatoria de los alcaldes y gobernadores no se puede presentar antes de un año, ni en el último. Entonces, en el periodo de 2 años, digamos así, digamos, en los 3 años intermedios se podría presentar eso. O sea, hay que darle tiempo para que el presidente rectifique. Bueno, claro, con los 100 días ya estaría, digamos, ya en capilla, pero, digamos, claro. si quiero aplicar la ley que existe para alcaldes y para gobernadores regionales, ¿no? Correcto. Muy Pero esa interesante figura, propuesta. eso no Sí, existe para ciertamente. la presidencia. Así es, lo entiendo perfectamente. Va a ser motivo de otra conversación más adelante y para ir analizando también la situación política y social, sobre todo. Te comprometo para Así una es. próxima ocasión, Ángel Delgado Silva. Milagros, muy agradecido por tu gentileza, yo siempre dispuesto a conversar contigo, ya no nos comunicamos, nos ponemos de acuerdo y ahí estamos para tratar de esclarecer algunas cosas que creo que son de interés público. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias. Ángel Delgado Silva, presidente de la Coordinadora Republicana. Volvemos.